Buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con la vida. Si has decidido quedarte frente a la televisión para vernos, es porque tienes claro que en la vida a veces no abrimos los ojos lo suficiente para ver a los que están solos o tristes por algo. También tienes claro que en el día a día no prestamos nuestros oídos a los demás para escucharles, para escuchar los problemas que silencian con miedos o con vergüenzas. Entonces, no te cabe la menor duda de que, a pesar de las apariencias y la doble moral, nos falta empatía. Nos falta ponernos en los zapatos del otro para sentir cómo hace su arduo camino. Sin embargo, ¿cuántas veces te has mirado al espejo y te has escuchado interiormente? ¿Sí? ¿Alguna vez? Ya. ¿Y qué has descubierto de ti mismo? ¿Hacia dónde te han llevado esos zapatos que pisas? ¿Y te has derrumbado? Eso es porque la fragilidad ha pasado por tu alma, ¿me equivoco? Seguro que no. Entonces, después habrás superado obstáculos, te habrás liberado de ciertas cadenas y habrás emprendido el vuelo de la libertad. ¿Qué nos pasa a veces en ese vuelo? ¿Qué nos pasa a veces por la mente cuando estamos atrapados a una adicción? Esta noche Miguel nos acerca a esta realidad de la vida, contándonos su propia historia. Conoceremos a través de él la labor de la asociación que en Cáceres lucha contra la ludopatía. Una amapola trasquilá, sostenida por un tallo erguido entre espigas y hierbas. Sus pétalos hoy son alas de libertad, son alas de mariposa. Ayer, pétalos quebradizos del fin del letargo. La artista cacereña Amapola Trasquilá nos abre las puertas de su exposición Frágil en el Ateneo en Cáceres para destapar su corazón y mirarse frente al espejo de su vida. Con ella charlaremos de la fragilidad de aquel que viene al mundo para superar batallas, donde se cae y se levanta, donde rompe moldes y lucha contra la injusticia para alcanzar su felicidad. Rui Díaz, compositor, músico y escritor, nos presenta La balada del leñador, desde Lobo House en Cáceres. Con Rui hemos hablado de su música, de su trayectoria y de aquellas cosas que canta sobre la vida, a veces un oasis de libertad y otras un laberinto con poca salida. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Nervioso?
Bueno, un poco, siempre no se sale todos los días en televisión o en canal. Sí, hombre, un poquito nervioso, pero bien, venimos al fin y al cabo para un buen propósito, así que me parece genial esta idea que hemos tenido. ¿Alguna vez te has abierto un canal para hablar de tu realidad, de la realidad que has vencido, de la realidad que estás afrontando, de la realidad de la que hoy vienes a hablar al programa? No, la verdad que nunca. Nunca he tenido la oportunidad de expresarme públicamente con el problema que he tenido, y es verdad que bueno, que es una oportunidad, sobre todo por el tema de visualizar un poco más en donde estoy, que es la asociación de ACAGER, y ver un poco todo el proceso que hacemos de ayuda y terapeuta. ¿Cómo empieza todo, Miguel? ¿Cuándo te das cuenta de que hay un problema del que ya no se puede escapar, que te hace perder mucho tiempo de tu vida, mucho dinero, pero sobre todo el tiempo, ¿no? Y la familia y los amigos, y que todo se va destrozando poco a poco? ¿Cómo te das cuenta de ello y cómo reaccionas? Bueno, pues primeramente el problema no se visualiza normalmente a la primera de cambio. Esto es un problema que vemos normalmente muy después ya de estar metidos en este problema, en esta adicción. Sobre todo el problema es cuando ya buscamos un poco esa parte de que empezamos jugando con ciertas personas, con un grupo de ámbito de amigos, y luego ya el problema se agrava cuando buscamos un poco el tema por solitario y empezamos a hacer nuestras actitudes, o sacamos nuestra parte de jugador para, pues al fin y al cabo, actos lúdicos, de ganar más dinero. Queremos reembolsar una cantidad ambiciosa. Cuenta mucho ser muy ambicioso en este aspecto y fomenta un problema. Entonces, bueno, pues todo el proceso es así, empezando poco a poco desde que empieza siendo muy niño, en mi caso. Comencé pues, jugando con pequeños juegos, y luego ya pues busqué un poco la finalidad de buscarme el juego por solitario. Tenía una ruta hecha de bares, entonces pues yo me buscaba mi vida por solitario. O sea que tu vida durante un tiempo determinado ha sido ir por esa ruta de bares, intentando saciar ese vacío, ¿no?, interior que tenías, porque al fin y al cabo todo esto de las adicciones no es otra cosa que llenar una sensación de vacío que te das cuenta cuando ya estás dentro de ella y quieres salir, ¿no? Sí, correcto. Buscamos un poco esos huecos a nivel emocionales para, digamos, sustituirlos. No solo tiene que ser, porque cualquier adicción, al fin y al cabo, en este proceso es igual. Una adicción al juego, una adicción a la cocaína, al alcohol, cualquier tipo de adicción es negativa, y buscamos siempre ese tipo de momentos para poder sustituirnos, ¿no? Para, digamos, evadirnos. Yo llevaba jugando 14 años, entonces empecé siendo muy joven. Hasta que abrí los ojos tardé bastante tiempo, y que me puse con ayuda de manos de terapeutas y profesionales, tardé tiempo. ¿Recuerdas algún día en concreto que verdaderamente te marcara, ¿no?, y que te hiciera ver que había que buscar una solución? Algo que ya llegara a un punto extremo en tu vida. Sí, la primera vez que reconocí que era jugador, que se lo reconocía a mi padre, tuve un accidente con un vehículo, y una vez ya he estado en un estado emocional súper deprimido, porque bueno, habíamos perdido vacaciones, pues, entré en un estado un poco depresivo, y me gasté el dinero que tenía de los ahorros, y ahí pues reconocí, ya anteriormente yo jugaba, pero ya ahí reconocí la primera vez que era jugador. Para mí una de esas veces fue bastante dura. Y ese reconocimiento viene después de haber caído una y otra vez en ese bache, ¿no?, en ese error, ¿no?, de querer aceptar una realidad de la que no puedes realmente escapar, ¿no? Correcto. Si tú te pones a pensar, al fin y al cabo, todo el proceso de la adicción, hasta que llegamos al punto de decir que nos metemos en el hoyo y no nos vemos hasta que entramos en ese proceso, es ya muy tarde. Ya digamos que entramos ya cuando hemos perdido todo momento ya de decir no puedo más, ya tengo que coger y tengo que pedir ayuda de alguna manera. Entonces, llegado ese momento, está muy bien que tú solo cuentes sobre todo a un apoyo familiar, que esté cerca contigo, y que luego te pongas en manos de gente profesional. Por eso te quería preguntar por la familia, los amigos, ¿no? Porque hablamos mucho de la persona que está dentro de ese laberinto, ¿no? Uh-huh. Pero la familia y los amigos, ¿cómo reaccionan ante esta realidad?
¿cuál es la primera reacción que tienen cuando ven que en casa, en la familia, hay un problema así? Hombre, normalmente la familia, si no sabe de este tema, se sorprenden. Normalmente es una cosa que a lo mejor la persona no lo lleva, lo tiene muy en silenciado, entonces esa persona no da muestras de ello, lo tiene muy oculto. Entonces cuando un familiar se entera, está muy claro que se lleva una situación de sorpresa, claro. No todo el mundo reacciona igual, pero lo normal es que el familiar entienda que esto es una enfermedad crónica, que se puede tratar, que se puede ayudar con medios, con terapia, y que sobre todo el tema de los amigos, bueno, porque los amigos sobre todo en los cuales tú te has movido anteriormente, y si son amigos que han tenido un vínculo relacionado con tu problema o con tu adicción, esos amigos de momento debes de erradicarlos y por lo menos echarlos a un lado, porque ten en cuenta que al ser la primera exposición de reacción para solucionar tu problema, tienes que intentar, digamos, apartar un poco las tentaciones. Hay veces que los amigos no son los más acertados. Correcto, hay amigos que no son acertados. En eso también tenemos que ser nosotros un poco fuertes y no buscar, al fin y al cabo, debemos de no compadecernos ni ser vulnerables. Hay ciertas situaciones, una vez que ya estás en tu proceso de rehabilitación con este problema, debes de coger y no buscar ese tipo de situaciones o, digamos, erradicarlas un poquito. No podemos ponernos a la primera de cambio, nada más empezar en un proceso de rehabilitación, al coger y ponernos la mano en el fuego, porque sabemos que nos vamos a quemar. Entonces debemos de saber en qué momento tenemos que hacerlo, cuando tengamos ciertas pautas ya aprendidas, cuando tengamos una tendencia a nivel emocional y control sobre ciertos patrones que hemos tenido antes. Se debe de cambiar todas las cosas que anteriormente hacíamos y ahora actualmente. Cuando se vive esa realidad, uno siempre, claro, espera tener lazos fuertes, ¿no? A nivel familiar, ¿no? Que te den esa fuerza, ¿no? Y para poder tirar para adelante. Pero también la familia se va quebrantando. Por supuesto, ten en cuenta que la familia, colateralmente, por desgracia, la familia está encadenada a esa persona. Esa familia, ese grupo de un núcleo familiar se ve arrastrada, por desgracia, por el problema que el adicto tiene. Entonces, si no se tiene una buena comprensión, la parte del enfermo no entiende las razones, no es acatar tampoco las normas que ponga el familiar, pero no entiende los conceptos, no entiende las opiniones a nivel positivo y no tiene un poco la mente abierta, es verdad que llega un punto que el familiar se puede resquebrajar. Por eso, sobre todo, dentro del grupo tenemos también la ayuda al familiar, porque tanto el enfermo necesita ayuda como el familiar también, porque el familiar que viene normalmente al grupo de ayuda, ese familiar debe de tener conocimiento y de saber mucho referentes sobre este problema. ¿Para qué? Para poder tener ciertas herramientas en la hora de controlar el comportamiento del enfermo. Claro, es cuidar al cuidador. Correcto. Cuidar al cuidador. Es preocupante lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Cuántos jóvenes son atrapados o están atrapados, ¿no? En el mundo de las adicciones. Ahora, por ejemplo, está muy de moda la droga del éxtasis, también los videojuegos, el teléfono móvil. ¿A ti no te preocupa ya desde la perspectiva con la que ves este problema, ¿no? Que haya tantos jóvenes enganchados a las adicciones y que a lo mejor no le estamos dando el valor o la importancia que realmente eso tiene, pero es preocupante. Sí, a ver, normalmente es preocupante porque cuando somos jóvenes muchas veces no miramos el peligro. Entonces es preocupante el no saber hasta qué punto, ¿vale?, eres capaz de aguantar, hasta qué punto eres capaz de llegar para saber que tienes un problema con algo. Entonces, el tema de la adicción sobre el tema de los videojuegos, es verdad que es preocupante. El tema del teléfono es una cosa que ya está demasiado sociabilizada, está dentro de nuestra sociedad. Las nuevas mejoras, las nuevas tecnologías, al fin y al cabo, nos hacen estar todavía más sucumbidos en el tema de la red. Y el tema de los videojuegos cada vez es igual. Hay más videoconsolas más modernas, hay videojuegos más atractivos, menos atractivos. Al fin y al cabo, también es un público en el cual pues también no ayuda que alguien coja y se quede todo el día enganchado a una videoconsola, a un móvil. Miguel, pero tú nos has dicho que llevabas como 13, 14 años, ¿no? Metido, ¿no? Sí. Atrapado en el mundo de la adicción a los juegos, y que ya en la infancia tenías esa inclinación por jugar, ¿no? Que luego, bueno, derivó en esta otra realidad. Y el hecho de que haya tantos jóvenes que empiecen tan pronto con este tipo de adicciones, yo creo que nos hace un poco a los demás pensar
¿En qué estamos fallando, ¿no? Que esta sociedad o estos jóvenes tienen ese vacío, ¿no? Se les escucha lo suficiente, se les da la suficiente atención, reciben el cariño que realmente esperan. ¿Por qué? ¿Por qué tan jóvenes y ya escogiendo ese camino, ¿no? Yo creo que al final este problema se debe de atajar sobre todo al público joven. Es verdad que el público adulto también, a partir de también de X edad, da igual. Esto no tiene una edad de rango, pero es verdad que a partir de una edad, de siendo joven, se debe de hacer un análisis, se debe de hacer una información, al igual que se ha hecho informaciones o campañas con otro tipo de medios, otro tipo de cosas en esta vida, se debe de hacer igual con el tema de las adicciones. Se debe de ir a los centros educativos a dar charlas, se debe de coger y promover este problema, saber hasta qué punto lleva el hacer una mínima apuesta de fútbol, que es verdad que hoy en día pues el fútbol o como cualquier otro deporte es una cosa que fomenta mucho para que podamos ganar dinero, sobre todo para la gente joven, porque es muy fácil llegar, que alguien no pueda entrar en un sitio. Oye, yo tengo al adulto que me llega y me hace la apuesta, por ejemplo, ¿no? Y eso, claro, eso al fin y al cabo ayuda. El que estén delante de centros educativos tampoco favorece. Todo esto, al fin y al cabo, es un círculo vicioso. Son cosas que no favorecen ni a los jóvenes ni favorece a nadie, en este caso. Sobre todo al joven, no se debe de... No, hay cosas que se pueden mejorar o informar sobre ello. Ahora que bueno, que han pasado unos años, que tú formas parte activa de ACAGER, que es la asociación a la que pueden acudir todas las personas que afrontan esta realidad, ¿no? Para recibir todo el asesoramiento y el apoyo que realmente necesitan, tanto ellos como sus familiares. ¿Cómo ves la vida ahora? ¿En qué ha cambiado tu vida desde que has alcanzado ese nivel de liberación, ese nivel de libertad, ¿no? ¿Cómo ves ahora la realidad? ¿Cómo la sientes? Yo siento ahora mismo la vida tranquila, siento una tranquilidad a nivel emocional, a nivel de que no tengo que ocultar nada, porque ten en cuenta que el problema que somos muy mentirosos compulsivos. Entonces, una vez que tú te quitas de esa parte de ti, por algo que que lo tienes muy arraigado, y te quitas la mentira y eres sincero contigo mismo y con todo el mundo, y te abres en coraza, eres sincero contigo mismo y con todas las personas del grupo, entonces te ayudas a ti mismo y ayudas a gente, porque una vez que tú ya te estás ayudando, tienes una tranquilidad para todo. Puedes contar con tu pareja, puedes hablar con tus amigos, no tienes problema de absolutamente nada de decir algo claro. Puedes ayudar a más gente de la asociación que viene nueva. O sea, se ayuda de muchas maneras y aparte se está muy, muy tranquilo en lo que es en tu vida cotidiana. Bueno, tú ahora estás trabajando, tienes mucha ilusión por emprender nuevos caminos profesionales, también te has formado, te has preparado, en fin, tienes una vida por delante que recorrer extraordinaria, ¿no? Sí, yo la verdad que tengo una categoría profesional muy buena, que puedo al fin y al cabo tener para poder encontrar varios puestos de trabajo. Luego, esto es como todo, también todo lo que acabamos haciendo en la vida, bueno, a la larga para otras cosas, a nivel de trabajo, a nivel familiar, a nivel social, pareja, todo al fin y al cabo, todo este proceso ayuda, nos cambiamos completamente, o sea, es un giro completamente de 180 grados. Y la forma en la que uno se desnuda públicamente, como tú bien dices, ¿no? Aparte de ser una terapia propia, personal, que ayuda también a los demás, como otra forma de terapia, es quitar esos estereotipos de las personas que tienen adicciones, humanizar, ¿no?, de alguna manera a esas personas, porque hay veces que de una forma cruel los medios, la sociedad, les etiquetamos de algún modo y no contribuimos precisamente a fomentar lo que ellos más necesitan, ¿no?, que es la empatía. Sí, tener en cuenta que la adicción al fin y al cabo es por todo, al fin y al cabo un tipo de enfermedad, entonces eso se debe de coger, no se debe de coger y decir, oye, que es que esa persona no es un vicioso, es un adicto, no, esa persona está enferma, esa persona hay que saber que esa persona necesita una ayuda y esa persona a lo mejor no sabe cómo pedir ayuda y hay que fomentarle los medios por los cuales fomentarle a través de medios de radio, fomentarle a través de la asociación como tenemos nosotros, con los terapeutas, con los psicólogos, con la colaboración de gente que tenemos dentro de la asociación, secretarios, ayudas, psicólogos, todo, o sea, todo al fin y al cabo es ayuda y esa persona no debe sentirse mal porque le etiqueten. Al fin y al cabo tenemos una etiqueta marcada. Pero la etiqueta que tenemos marcada no es de decir que somos adictos, no, la etiqueta que tenemos es una etiqueta de desconfianza. Es normal, no la hemos ganado a pulso. Entonces, ¿eso cómo se gana? Trabajando, con esfuerzo, con sacrificios, mejorando cada día, sabiendo que un día más sin juego, un día más sin esta adicción, un día más de control sobre tu vida, sobre tus emociones. Algo que no va a desaparecer por completo, pero que si se tiene bajo control, se puede vivir y tener una vida completamente normal.
Sí, se debe de tener una vida normal. Esto ten en cuenta que es una enfermedad crónica, ¿vale? Que no se cura nunca, pero se puede vivir con ella, se puede vivir con control, se puede vivir con ella llevándola bien a cabo, con las pautas que te exigen los terapeutas, los profesionales, llevando tu vida bien enraigada, no sobrepasarte. Cuando tengas algún tipo de recaída o un problema, comentarlo, tanto a nivel familiar como a nivel social con el grupo de personas que tienes dentro de la asociación. Todo, al fin y al cabo, es una ayuda. Y aquí, al fin y al cabo, estamos para ayudar y para escuchar. Todos tenemos el mismo problema. Miguel, pues ha sido un placer haberte conocido, que le hayas puesto con valentía y sobre todo con mucho compromiso, ¿no? Rostro a esta realidad, el rostro de alguien joven que ha demostrado que se puede salir hacia adelante sin abandonar nunca las terapias, el tratamiento, todo ese tejido asociativo que hay en Cáceres y del que formáis parte, ¿no? Para salir, ¿no? Hacia adelante y volver a retomar la vida con normalidad. Y me quedo con ese testimonio, ¿no? Que estoy seguro que va a dar mucha fuerza a muchas familias. Yo, sobre todo, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, que al fin y al cabo dar un poquito más visibilidad también a la asociación donde pertenecemos, sobre todo al grupo de ayuda que tenemos, de terapeutas, de psicólogos, y sobre todo pues, para que al fin y al cabo sepa Cáceres que la gente que tenga algún problema de este tipo, que sepa que tiene un sitio donde poder acudir o donde poder pedir ayuda. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Amapola Trasquilá, la artista de esta exposición maravillosa que hemos venido a visitar hoy al Ateneo en Cáceres. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias por habernos permitido entrar en este espacio que es como tu microcosmos, ¿no? Un mundo Sí. en el que vives, en el que reflejas muchas cosas muy personales, muy íntimas, de un mundo interior que has querido de alguna manera compartir con los demás, compartir con la ciudadanía, con la gente, bajo un nombre que es este que tengo aquí, que es Frágil, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Frágil para esta exposición? Bueno, frágil para mí es algo que se rompe con facilidad, pero es una palabra que crea incertidumbre, que crea miedo, inseguridad, pero creo que también es una palabra que te lleva a un camino del aprendizaje de ti mismo. Entonces creo que en eso va a ser mi obra, en aprender de esas fragilidades que afloraron en mi vida, en diferentes etapas. Es como recorrer tu vida, ¿no? Distintas etapas de tu vida donde, bueno, se puede decir que ha habido una cierta vulnerabilidad. Has pasado de ser frágil a ser fuerte, a luchar con los desafíos que el destino te ha ido poniendo a lo largo de tu camino y rompiendo estereotipos, porque a ti no te gusta ni artísticamente ni personalmente seguir el canon de nada ni de nadie, pues has querido compartirlo con la gente de Cáceres. ¿Y qué sensación tienes ahora que te desnudas personalmente en esta exposición? Ahora que vamos a poder conocer a la verdadera Amapola Trasquilá en el lado más humano, ¿no? Y más íntimo. La verdad que a mí me encanta. Estaba deseando exponerlo y enseñarlo. Sí, me siento muy orgullosa de haber pasado por esas etapas y poder plasmarla en mis obras. Y creo que es algo que puede servir a otras personas para superar esos momentos de fragilidad y no esconderlo. Yo siempre digo que toda la gente tenemos miseria y yo siempre las llevo a flor de piel y se reflejan en mis obras. Y si alguien le ayuda, pues estupendo. ¿Qué es la fragilidad para ti? Bueno, la fragilidad, ya te digo, como he dicho, es algo fácil de romper. Es algo que te crea una soledad que no es elegida. Y es una etapa bastante mala, porque si no sales de ella cuesta bastante integrarte incluso en la sociedad. Pero también, como he dicho, es una palabra potente que te puede ayudar, te lleva a un camino muy bonito de aprender, de lucha, de superación
Así que creo que la fragilidad no es del todo tan mala como la pintan. Bueno, lo bueno que tenéis los artistas es que conseguís darle forma y color a la fragilidad. Un buen artista es aquel que de lo más decadente y de lo más triste y de lo más dramático es capaz de sacar luces y colores y llevarnos incluso a un mundo ficcional, ¿no? Si realmente quiere, porque la realidad tiene siempre una parte de ficción y la ficción también tiene una parte de realidad. Sí, totalmente. Yo mi obra la trato como muy personal porque no escondo nada. O sea, como decía un amigo, he hecho toda la carne en el asador y no quiero esconder nada. O sea, he pasado por ansiedades, he pasado por depresión y creo que es bueno decirlo, y hoy en día creo que gracias a instituciones y a redes sociales incluso, la gente no se evade como antes o no cuenta sus problemas, o sea, cuenta sus problemas como lo hacían antes, y creo que es muy importante contar con el apoyo de gente que te escuche. Y la sociedad tiene que tener abiertos los oídos, porque hablabas antes de la soledad, ¿no? ¿Cuánta gente hay sola? ¿Cuántas veces nos sentimos solos y enmascaramos esa soledad por vergüenza o por ocultar nuestras miserias, ¿no? Sí, o por propia timidez. Hay mucha gente que le cuesta mucho abrirse. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy solitaria y me ha gustado mucho, he disfrutado mucho del tiempo de estar sola, que también es lo que tenemos que tener en cuenta, el amor propio y la autoestima. Y en esa soledad muchas veces falta, pero de ahí está que tengas un buen círculo de amigos o alguien que te puedas apoyar para salir de ella. Lo que ocurre es que a veces la sociedad no te apoya para salir hacia adelante, ¿no? Al contrario, obstaculiza. Sí, bastante. Yo lo vivo constantemente como artista, que muchas veces te dicen, haz cosas para vender, pero no, yo hago cosas para sentir y para sacar lo que no es mío, como yo digo, los males que no son míos. Hay mucha gente que no tiene esa oportunidad. Pero bueno, siempre el arte saca tanto lo bueno como lo malo. En este caso yo he sacado la parte mala, pero creo que he creado algo bonito. ¿Algo también rebelde? Bastante rebelde. Es una persona bastante rebelde. Rebeldía propia y rebeldía hacia muchas cosas de la vida. Pero creo que es bueno, o sea, no tiene que ser sumiso. Hay algunas obras que sí, son un poco más sumisas porque te vuelves sumiso sobre esa fragilidad. Pero bueno, creo que lo hemos sacado en buen pie, vamos, hemos sacado la obra como quería y sin pegar ninguna. La fragilidad de la mujer que tú aquí en esta exposición muestras o denuncias, si es la palabra, ¿realmente de dónde viene? ¿De la propia fragilidad del hombre? Exactamente, del patriarcado. Es una mujer muy empoderada, soy feminista y creo que siempre tratamos a la mujer con esa fragilidad y no tiene nada que ver. O sea, no somos más débiles y no somos más frágiles. Creo que el hombre es igual de frágil que la mujer. Y yo en mi obra Charo y Punto he querido retratar esa fragilidad supuesta de la ama de casa, que lleva todo a cuesta, o sea que no tiene nada de frágil, todo lo contrario. Son duras, son fuertes y cargan con el estereotipo, ¿no?, de años atrás. Parece Exacto. mentira que creemos que hemos avanzado mucho y sin embargo todavía siguen encasilladas. Sí, falta todavía mucho camino por recorrer. Creo que todas las mujeres deberían empoderarse en cualquier ámbito de su vida y sobre todo eso, creerse mucho y saber que valen para todo lo que quieran valer, o sea, para todo lo que se puedan proponer en la vida. Esta exposición, que estará abierta al público en el Ateneo Cáceres hasta el día 17, del 1 al 17 de diciembre, pues está planteada como si dijéramos en tres, no sé si decirlo bien, niveles, ¿no? En tres niveles, Sí, en tres series. En tres series. La primera son libros que me han parecido muy llamativos, ¿no? Sobre todo por la forma, la fuerza de la expresión que tienen, ¿no? Por la palabra, la combinación de los colores, la textura, encierran mucho de ti, mucho de tu propia vida, ¿no? Sí. Desde tu infancia hasta los últimos capítulos que has podido vivir. Exactamente. ¿Y cómo ha madurado, cómo ha cambiado esa mujer tras ese nombre artístico de Amapola Trasquilá?
en esa evolución en la que denuncias mucho el ser humano, el alma atada, ¿no?, a una realidad de la que no puede escapar, ¿no? Yo siempre he tenido mucha falta de apoyo, ¿vale? Tanto de amistades como de familia. Entonces he reflejado, siempre he tenido falta de confianza para hablar con mis padres de ciertas cosas, con la gente de ciertas cosas, entonces me he ido callando mucho todo eso. Y eso me ha llevado a este camino, porque yo artista siempre fui, pero digamos que un día se me encendió una luz y ese día empecé a crear todo, digamos, los traumas o las vivencias que he tenido y he evolucionado para mí un montón, como artista y como persona. He aprendido a quererme, he aprendido a darle importancia a las cosas que tengo que darle, a valorar lo que tengo y estoy muy orgullosa de mí ahora mismo, la verdad. Una etapa muy buena. Después de los libros, otra de las series es La Escultura. Donde, como dices, hay una obra muy bonita que hace una crítica, ¿no?, a esa imagen de la mujer estereotipada, de la ama de casa, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto que sí. Sí, tengo también, las esculturas me gustaría decir que son de alambre y papel, porque me resulta un poco curioso, que no es la típica escultura de hierro que estamos acostumbrados, ¿no? Y son obras que llevan siempre los brazos muy alargados y las piernas muy alargadas, que lo que viene a decir un poco, lo que viene a tratar es esos sentimientos que siempre vas cargando y cargando y cargando. Muchas de ellas están atadas de pies y manos, que es como me he sentido muchas veces en mi vida. O sea, queriendo florecer, pero siempre ha habido una parte que no me ha dejado evolucionar. Y por último, los maniquíes, ¿no?, que también forman parte de esa crítica social, de esa denuncia social que tú haces en esta exposición, ¿no? Sí, sobre todo le he dado el tono, casi a toda la obra, el tono rojo, que es muy de sangre, muy de corazón. Siempre trabajo mucho el corazón anatómico, corazón humano, y creo que mi obra está basada en eso, en ese corazón, y los maniquíes dicen mucho hay un maniquí que se llama Recosido, que de esas veces que coses y coses las heridas que te hacen, las que llevan en el corazón realmente. ¿Cómo crees tú que debería cambiar la sociedad para que esa fragilidad de la que venimos hablando en el programa y con la que nos encontramos aquí de frente, ¿no?, a través de tus obras, no haga que muchas personas a veces tomen un camino equivocado, ¿no?, y a veces lleguen al punto hasta de arruinar sus propias vidas? ¿Qué es lo que realmente Lo que es un problema pequeño para una persona, para otro puede ser muy grande, no le das importancia, pero como para ti es poco, no se le da importancia. Tendría que verse más los casos de ir a un psicólogo. No es una persona loca, ¿vale? Una persona que no tiene la mente lúcida en un momento de su vida y necesita hablarlo con alguien. Creo que no somos locos. Yo tengo terapeuta hace años. Si no fuera por mi terapeuta, yo creo que no hubiera llegado a muchos sitios. Y creo que se deberían dar más charlas. El suicidio de los jóvenes, que por desgracia hay muchísimo, por redes sociales, alejarse un poco también de esa falsa felicidad de las redes sociales. Y simplemente quererse mucho y contar si estás mal. O sea, sobre todo de terapia. Terapia y mucha ayuda de instituciones que hoy en día no están. Y bueno, ¿por qué no vamos a recalcar también la labor que hacéis los artistas, ¿no?, de darle mucha visibilidad a esa fragilidad, de encender esa luz de alarma, ¿no?, a través de los colores, a través de las formas, para llegar a poder lanzar ese mensaje a la sociedad y que la sociedad reaccione? Yo creo que ese sería un poco el objetivo principal, ¿no?, de esta exposición, a la que, como he dicho antes, les invito a que vengan a verla hasta el día 17 de diciembre en el Ateneo en Cáceres. Pues ha sido un placer, Amapola Trasquilá, haberte conocido y ojalá y esta exposición consiga llegar al corazón de mucha gente y hacerles sentir lo que tú verdaderamente te has propuesto. Gracias. Muchas gracias a vosotros y espero lo mismo, que haya mucha gente que gracias a ella se sienta identificado y empiece a colocar un poquito el puzzle de su vida. Gracias. Vamos a ir entrando en calor.
Esto se llama La Casa en Llamas. Todos sabemos saber cómo ardía. Padre con el coche y las maletas listas. Madre con lágrimas de falsa alegría. Para ver cómo ardía. Para ver cómo ardía. Empezaremos de nuevo, eso decía. Todo será mejor allá donde vamos. Me pregunto si sabrían que era mentira. Para ver cómo ardía. Para ver cómo ardía. Muchas gracias, Asier Casco. Rui Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, muchas gracias. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por hacernos un huequito en tu agenda en un momento de tu trayectoria artística pues precioso, porque acabáis de sacar a la luz un trabajo musical maravilloso que yo sé que lo habéis hecho con mucha ilusión y con ganas sobre todo de llegar al corazón del público, ¿no? De la gente que os sigue. Sí, en realidad teníamos muchas ganas de que saliese porque el disco lo terminamos de grabar en marzo, que lo grabamos aquí en Cáceres de enero a marzo, luego más el proceso de mezcla y masterización. En realidad en abril lo teníamos, lo que pasa es que decidimos sacar una edición en vinilo con CD y al final se retrasó un poco por fábrica porque tardaba 6-7 meses en hacerse los vinilos y teníamos muchas ganas de que la gente lo pudiese escuchar. Bueno, y para hablar de ese trabajo maravilloso y hablar del vinilo, qué mejor sitio que hacerlo que aquí, en este lugar de Cáceres, tan especial, la Casa del Vinilo, ¿no? Ahora mismo un referente de la música y de la cultura en nuestra ciudad, Lobo House, en Cáceres. Bueno, cuéntame, Rui, después de unos años ya dedicado a la música, después de haber tenido contacto con el público en conciertos, haber sacado trabajos musicales que han gustado mucho, ¿no? Ahora de pronto sacas La balada del leñador con un conjunto de temas muy muy bonitos. ¿Qué es lo que has pretendido reflejar ahí en este momento de tu desarrollo artístico, ¿no? En realidad era un disco que en su totalidad estaba escrito en el 2018, estaba terminado ya.
pero luego entre unas cosas y otras perdimos a algunos miembros de la banda por proyectos aparte, por paternidades también, que es otro proyecto aparte mucho más importante. Y entonces tuvimos un pequeño parón de reajuste de montar una nueva banda imposible, primero con Medin Killian al bajo, luego con Alberto Rebollo en la batería, junto a los que ya estaban antes casi desde el principio conmigo, que son Mercedes Trigo y Manuel Velardo en el violonchelo y en la guitarra eléctrica. Y entonces fuimos montándolo poco a poco, luego también vino la pandemia, tuvimos otro parón. Y al final es eso, teníamos ganas de continuar la historia, porque la balada del leñador es la continuación de mi primer disco, de nuestro primer disco, Los Heraldos Negros, que era un disco conceptual, era una historia que giraba en torno a un protagonista, Ray, que se veía obligado a pasar por un rito iniciático en el cual tenía que matar a una persona y se veía obligado a matar para seguir viviendo por culpa de los pecados del padre, los pecados de su padre, que eso estaba apuntado solo en las 2 primeras canciones del anterior trabajo, en La Casa en Llamas y en Balas Pequeñas para Ray. Y este disco, La balada del leñador, es explorar esa historia entre ese padre y ese hijo, siendo el padre el leñador y el hijo Ray el lobo, y jugando también con el concepto de la mitología de Caperucita y el lobo, pero dándole una vuelta y siendo el leñador el padre y el lobo el hijo. ¿A ti siempre te ha gustado explorar algo que estamos tratando mucho en el programa de hoy, ¿no? Que es la fragilidad del ser humano, ¿no? Adentrarte en la realidad, donde encuentras a veces una parte de ficción, y cuando te vas a la ficción encuentras también una parte de realidad, ¿no? ¿Cómo te manejas entre ambas realidades? Cuando compones, cuando escribes una letra. No suelo escribir de cosas autobiográficas, pero sí que creo en eso que decía Vargas Llosa, de que escribir es un striptease a la inversa. Entonces, a fin de cuentas, al final siempre todos los personajes son uno mismo, solo que los vas cubriendo de ropajes y ropajes hasta que ya dejan de parecerse a ti. Y yo siempre he dicho que escribo para explicarme a mí mismo. Y precisamente también esas fragilidades. Entonces, si no, creo que no lo haría. Es verdad que tampoco creo en la escritura como catarsis, al menos aquello que publico. Sí que creo en la escritura como vaciado, pero creo que para uno mismo exclusivamente. Pero a través de esas ficciones me gusta intentar explicarme el mundo en el que vivo y sobre todo intentar explicarme a mí mismo. Al final es hacer la música como quien cocina a fuego lento, ¿no? Ha habido una transformación en la banda, pero con el tiempo y a lo largo de estos últimos años habéis ido preparando minuciosamente un trabajo que contiene unos temas que me gustaría que nos hablaras de ellos, ¿no? Cada cual distinto en sí, pero montando una unidad que verdaderamente es un regalo, ¿no? Al oído y a los sentimientos. Muchas gracias. Sí, es un viaje entre esa relación entre ese padre y ese hijo, y sobre todo es una búsqueda de la comunicación perdida. Es una lucha constante porque el padre escuche al hijo y porque el padre entienda también que las expectativas que había puesto en su hijo no tienen por qué ser así, sino que puede ser otra cosa, puede el hijo ser algo más que simplemente un hijo. Si es que al final, Rui, lo venimos hablando, ¿no? A lo largo de la noche con distintos invitados. Al final somos también un poco esa esponja que absorbe las debilidades de los demás, ¿no? Somos un poco lo que nos han ido transmitiendo nuestros padres, la sociedad, el entorno, ¿no? Y luego descargamos cogiendo el camino equivocado, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con la gente que llega a descarrilarse en las adicciones o en otro tipo de cosas, ¿no? Y como dices, la comunicación del padre, ¿no? Esas expectativas tan elevadas, ¿no? Son temas cotidianos que podemos encontrar en cualquier familia, en cualquier persona, y que tú lo sabes llevar a través de la música con mucha sensibilidad, ¿no? Bueno, lo intento, pero sí, es que sobre todo los miedos, una gran parte de los miedos son miedos heredados, son miedos que repetimos ya sea a nivel social o mucho más tempranamente a nivel familiar. Heredamos también los miedos, también las felicidades por un lado, las cosas buenas, pero también las cosas malas, desgraciadamente.
Me decías antes que no hay demasiado tinte autobiográfico en tu música, ¿no? Sin embargo, el hecho de que a lo mejor no se refleje directamente tu vida personal, tus anécdotas, sí que te consideras un observador de todo cuanto pasa a tu alrededor, ¿no? Esa parte la tenéis los artistas. Luego le dais forma, en tu caso sonido, le ponéis palabra, le dais verso, ¿no?, a esas realidades. Sí, creo que para escribir hay que saber mirar. No sé si yo siempre soy muy poderoso a la hora de definirme incluso como escritor, o sea que no sé si lo hago bien, si sé mirar, pero desde luego sí que quiero saber mirar y luego pasarlo a un papel en un texto narrativo o pasarlo a una canción o o a una obra de teatro, a donde se pueda. Claro, es que has hecho tantas cosas, Rui, música, has hecho, por supuesto, la publicación de libros, premiado, reconocido, ¿no? Con un premio que creo que te sirvió también a ti, ¿no? Como para darte cuenta de que realmente estabas ya quedando un pozo, ¿no? Con tu producción literaria. Y que por lo menos, a mí me gusta mucho cuando he visto entrevistas que te han hecho y gente que hablaba, ¿no? Incluso estudiantes, ¿no?, hablando en centros educativos, les has hecho pensar, que eso es muy importante, que un escritor haga pensar a la gente, ¿no?, cuando escribe algo, cuando hace una crítica social de la clase política o nos pone un poco entre las cuerdas cuando hablamos de la verdad o la posverdad, ¿no? Todo eso yo creo que, al margen ya de la importancia que tiene un premio, para ti tiene que ser satisfactorio, ¿no?, darte cuenta de la reacción que provoca todo lo que haces. Sí, es que a fin de cuentas los que hacemos este tipo de cosas lo que queremos es que nos escuchen, que nos lean y creo que siempre decimos algo parecido todos y no es porque sea simplemente un tópico, sino porque es real. Lo que uno desea cuando escribe un cuento, cuando escribe una novela, cuando escribe una canción, llegar a mover un poquito algo dentro del que lo recibe, si no, no tendría sentido. ¿Tú cómo te defines, Rui? Primero como profesor, y luego como a veces como un enreda simplemente. Alguien que yo lo que te decía antes, siento mucho pudor. Creo que ya se me está quitando un poco porque lo considero un trabajo, lo considero mi trabajo, aunque sea un trabajo gustoso. Pero antes pensaba que que escritor no era algo que alguien se pudiese llamar, sino que te lo tenían que llamar, te lo tenías que ganar de algún modo. Yo con el paso de los años creo que sí que, aunque solo fuese por insistencia, sí que me considero escritor porque creo que es lo que llevo haciendo desde que tengo uso de memoria. Cuando era muy pequeño escribía y dibujaba cómics horribles y luego poco a poco ya fui pasando al cuento y a la narrativa y luego fui enredando un poco más en distintos géneros porque lo que me gusta es contar historias. Bueno, cuentas historias a través de la literatura, a través de tus publicaciones, a través de la música y sin embargo hay veces que es difícil, ¿no?, definir el estilo musical de un artista, ¿no? A lo mejor porque tiene mucha personalidad propia, a veces porque hay una mezcla, ¿no?, de distintos géneros. En tu caso, ¿tú cómo defines el tuyo? Es una de las cosas que más me cuesta. Yo creo que el cajón más sencillo sería decir americana, porque americana en sí ya engloba muchas cosas. Engloba por un lado el rock, engloba el country, engloba también un poco de blues y toda esa mezcla hace un género propio. A veces cuando nos hacían esta pregunta también a la banda hablábamos de Wilco tal vez como referencia, pero tampoco me veo muy reflejado. Me encantaría que llegase el día en que alguien nos citase a nosotros como ejemplo, pero bueno, eso es muy, muy, muy exagerado. Pero no sé, creo que están las influencias de toda la banda y de todo lo que escuchamos, que al final están reflejadas en cada una de las canciones. Siempre trabajamos, a lo mejor, siempre yo llevo a la banda cuando he compuesto una canción, alguna canción de referencia, por a qué quiero que se parezca o cómo quiero que sonemos. Pero hay influencias de todo tipo y vamos, a veces las influencias más graciosas son las que te llegan de la gente,
que hace poco en uno de los últimos conciertos nos decían que les habíamos sonado a Vetusta Morla, que a mí me gustan mucho, pero creo que no nos parecemos en nada. O hace poco también nos dijeron a Tulsa, que también me gusta mucho, pero digo, bueno, no lo sé. Al final la música es de quien la escucha, y las referencias uno acaba encajonándola en sus propias referencias. Me parece también curioso, ¿no?, la forma en la que sacáis este último trabajo, el formato en vinilo, que ahora el mercado es tan exigente en lo digital que a veces el vinilo queda un poco ahí como apartado, y sin embargo vosotros sois una apuesta también por ese formato, sin abandonar la parte digital, que eso se está escuchando en muchas plataformas musicales, ¿no?, en Spotify, por decirte esas, muchas otras que hay en internet. Sí, porque al final lo físico ya ha acabado siendo casi como un recuerdo, o incluso muchas veces como un apoyo a la banda, porque el dinero que percibimos por las reproducciones en digital, vamos, es vergonzoso, te diría directamente, ¿no? Creo que es 0,001 céntimo por reproducción en Spotify, o incluso menos. Entonces, al final es un acto de romanticismo y a ver, yo también tengo una edad, entonces yo sé cómo he escuchado música y sé cómo quiero seguir escuchando música. Y el vinilo es un formato que te permite tener ese recuerdo, esa memorabilia de un objeto grande con el arte de Maite Alvarado, y alguien que quiere un pedacito de la banda, quiere algo para tocar, y creo que el formato de vinilo es el mejor. La sensación de tocar, ¿no? Sí, claro. Y al fin y al cabo sacas un trabajo en un formato que, como tú muy bien dices, tangible, y que forma parte de una época de tu vida en la que vivías la música de ese modo. Y es una forma también de compartirla así con la gente. Y luego, bueno, a ti te gustan los directos más que otra cosa, ¿no? Compartir la fuerza de esas letras y esos mensajes con el público en un acústico, en solitario, es algo indescriptible, es pura magia. En solitario, la verdad es que a mí me da más respeto y más miedo. Es diferente a tocar con toda la banda, porque si hay algo que me gusta mucho de los directos es, sobre todo como público, es ver que los que están tocando se lo están pasando bien. Entonces, cuando es un formato acústico es diferente, porque ahí tienes la sensación de que si se hace bien, tienes la sensación, aunque estés en un teatro de 2000 butacas, como recuerdo haber visto a Damien Rice hace años, si se hace bien, tienes la sensación de que están cantando exclusivamente para ti, como si estuvieses en el salón de tu casa, ¿no?, frente a frente. Y lo que pasa es que a mí me impone mucho respeto un acústico, y es verdad que por eso los afronto de manera diferente. Y normalmente cuando hago acústicos en solitario, lo que hago es hilvanar el disco contando toda la historia del disco entre canción y canción, los espacios que dejo para que el espectador rellene en su casa, en la escucha del disco. Y no sé qué formato me gustaría más, porque son diferentes. Luego con la banda es que lo que me gusta es girarme y ver a Alberto, a Medín o a Lolo o a Mercedes, y pasárnoslo bien, y que de repente uno se confunda y mirarnos y reírnos o cosas así. Y creo que cuando eso funciona, cuando la banda funciona y ves que se lo están pasando bien, incluso aunque haya errores, entonces funciona para el público también. Claro, que esa es la magia de un directo y de hacerlo con un equipo, ¿no? Esa espontaneidad, esa chispa, ¿no? Eso que le hace al momento único. Sí, podrá haber más conciertos, podrá haber más incluso contacto con el público, claro, pero hay momentos que no se vuelven a repetir, y eso es lo que te enciende esa llama, ¿no?, por dentro. Sí, es igual que el teatro, una obra de teatro, un concierto, es que están pasando en ese exclusivo momento para esa gente determinada, y no va a volver a suceder igual. Por muy ensayado que estés, que siempre va a haber algo diferente. Es algo que exclusivamente pasa en ese momento. Entonces, también como público, se lo comentaba a mis alumnos hace poco, porque estuvimos viendo una obra de teatro y comentábamos eso, que es que eso que sucede en esa hora y poco pasa exclusivamente para ellos. Entonces, tenemos que entenderlo como un regalo. Tanto también como para los actores que están interpretando o para los músicos que están dando un directo, pero es que nunca va a haber dos iguales.
mente inquieta, espíritu creativo, artístico, pero es que no te estás quieto. Si no es teatro, es música, si no es literatura, en fin, lo tuyo es crear, compartir con la gente emociones, sentimientos, hacer que piensen, suscitarles alguna reacción ante algo que a ti te parece que es injusto. Bueno, un espíritu diferente, ¿no? Que convive en la sociedad y que está en un momento de su vida, yo creo que muy dulce, ¿no, Rui? Bueno, la verdad es que es un buen momento, sí, a nivel de lanzamientos y de estrenos y sobre todo de recepción del público. Creo que estoy en un momento muy bueno, muy feliz, porque también el libro que salió hace poco en septiembre de los Reyes Muertos está teniendo un recorrido muy bueno y críticas muy buenas, y el disco acaba de salir y también la gente que lo está escuchando nos está dando un feedback muy positivo. Entonces sí, es un gusto además hablar de algo que me apasiona. Bueno, es que es un gusto hablar contigo siempre. Contigo se puede hablar de música, de literatura, de cine, de teatros. Es extraordinario. Pues yo te agradezco mucho este rato que hemos compartido aquí, hablando sobre ese Muchas gracias a último ti. trabajo, que sé que va a tener mucha suerte. Estoy seguro de que va a tener un recorrido por salas, por teatros y por muchas partes de Extremadura y de nuestro país, donde la gente te Ojalá. conoce y donde la gente pues ha tenido la suerte, ¿no? de poder palpar la esencia de Ruiz Díaz, ¿no? Como artista, como escritor, y por supuesto, bueno, pues yo no quiero que te vayas de aquí sin compartir con nosotros un poquito de tu música y de tu voz. Así que hablábamos de acústicos, pues qué mejor oportunidad ahora que poderlo hacer aquí en Lobo House para el público de Sentir Cáceres. ¿Te parece bien? Me parece. Hay botellas vacías donde yo nací. La hierba está podrida, no hay nadie allí. Solo mis fantasmas esperando por mí. Me atrapa mi pasado, no me preguntes qué es lo que ocurrió allí, no me preguntes qué fue de mí, que era yo antes de ti. La ciudad estaba muerta antes de huir, o fueron los pecados que dejamos allí los que la pudrieron hasta su raíz. Y ahora hay casas vacías, no me preguntes qué es lo que ocurrió allí, no me preguntes qué fue de mí, que era yo antes de ti. Los pecados no te persiguen, viven en ti o a tu sombra atados. Igual que las ciudades no se rompen, tan solo su recuerdo, tan solo tú.